Buen día, mis hermanos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Los saludo el día de hoy para seguir con nuestros devocionales y darle la gloria a Dios por sus vidas, por mi vida, por la vida de cada uno de nuestros familiares y de las personas que tenemos a cargo en nuestra vida y con las que podemos charlar, hablar constantemente. Le damos gracias a Dios porque puede un día más podemos estar acá para hacer este pequeño devocional, que usted me pueda acompañar también unos minutos y poder exaltar principalmente el nombre de Dios. Creo que a eso nos llama el Señor. Bueno, cuando nosotros podemos entender que todo lo que respire debe clamar y debe alabar el nombre de Dios, eso es a lo que nosotros debemos entender. Cuando empezamos nuestra vida cristiana, cuando Dios ha permitido, nos llamó, nos sacó de la muerte, nos trajo a la vida y nos pudo mostrar el mensaje de la verdad, pues podemos darnos cuenta que estamos hechos, o somos criaturas del Señor, somos hechos para bendecir, para alabar y para exaltar su poderoso nombre. Así que debe ser importante para nosotros. Quiero que ore conmigo hoy y estaremos haciendo este corto devocional. Padre, te damos muchísimas gracias. Tu bendición ha sido grande para cada uno de nosotros y podemos exaltar tu nombre poderoso. Gracias por la vida y la salud de mis hermanos, Señor amado, y seas tú, oh Dios, permitiéndonos poder adorar y exaltar tu nombre. Señor, te pedimos perdón por nuestras fallas, equivocaciones, Señor amado, los errores que hayamos cometido, Señor, para que tú, oh Dios, sea llevándonos a reconocerlos, Señor, y podamos arrepentirnos de ellos, Señor, para no seguir el mal camino, sino que ser transformados conforme a la imagen del Señor. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos, de mi vida, de mi familia, para que podamos seguir exaltando el nombre de Dios. Amén. En el devocional de hoy estaremos hablando del capítulo 8 y el capítulo 9 de Nehemías para ver dos acontecimientos bastante trascendentales en Nehemías como tal, o de la obra que Dios le permitió hacer a Nehemías. El capítulo 8 y el capítulo 9 vamos a encontrar dos fragmentos importantes para analizar y dos acontecimientos que cambian el rumbo del pueblo de Israel en ese momento, en ese tiempo. Ya habían trabajado en la reconstrucción, mire que aquí ya se toma y se revisa el pueblo de Dios. Cuando usted lee el capítulo 9 va a encontrar que lo de la genealogía, o lo que vimos en el capítulo 7, viendo qué familias habían llegado, era para poder recoger y poder revisar y poder mirar y poder apartar los que no eran del pueblo de Dios. Y eso muestra que los que vienen ahora al capítulo 8 y se sientan esa mañana y escuchan la palabra de Dios son el pueblo de Dios, ¿sí? Y eso es algo que debemos notar ahí. El versículo 1 del capítulo 8 empieza de la siguiente manera: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel. La primera fragmento del versículo me llama mucho la atención. Muestra el término unidad en todo su máximo esplendor. ¿Cómo se juntó el pueblo? Se juntó como si fueran un solo hombre. Y eso habla de un solo sentir, de todos pensando y de todos actuando de la misma manera para un mismo propósito. Ahora, encontramos una asamblea, un culto, ese día para la obra, para la honra de Dios, grandísimo, desde la mañana, desde temprano, desde apenas el amanecer hasta el mediodía, y encontramos a las personas ahí. Ahora, encontramos un verdadero avivamiento, encontramos un avivamiento en el pueblo de Dios bastante importante, y mire lo que resalta ahí es la lectura de la palabra de Dios, la ley de Moisés en este caso. Ahora, cuando referimos a la ley, no estaban leyendo los 10 mandamientos únicamente y eso, y algunos mandatos, se estaba leyendo todo lo que era la Torá como tal. Y el resultado lo encontramos en el capítulo 9, como la oración ahora de los levitas
es una oración recordando al pueblo todo el souvenir, todo el paso a paso que el pueblo de Israel ha pasado, y eso es importante para resaltar. Así que encontramos aquí en este culto, en esta asamblea, todos alabando, exaltando el nombre de Dios y ahora recibiendo un verdadero avivamiento por parte del Señor. Ahora, ¿cómo vemos un verdadero avivamiento? ¿Sintiendo emociones raras, moveres raros? ¿O sentimos un avivamiento donde la persona entiende lo que dice la palabra de Dios? Mira el versículo 8 como dice: y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Algunos se matan la cabeza y tienen hasta razón en algunos aspectos. Algunos dicen, bueno, ahí lo que refiere el versículo es que como la ley estaba escrita en hebreo y ahora ellos estaban leyendo en arameo, entonces pues claro, tenían que haber unas personas que tradujeran la Biblia. Pero aquí no habla de traducción, aquí habla de leer claramente, ¿sí? Y de colocarle sentido a lo que estaban leyendo. Encontramos una verdadera interpretación de la palabra, encontramos una verdadera explicación, una verdadera asunto importante de no simplemente cambiar de idioma, sino que las personas pudieran entender el resultado de la palabra de Dios para que fuera claro para ellos. Aquí encontramos a unos levitas cumpliendo, y para mí cuando hablo de predicación expositiva, siempre me llevo a ese versículo porque lo que nos está mostrando es a qué estamos llamados nosotros como predicadores, como líderes, cada uno de ustedes. Debemos explicar la palabra de Dios claramente, pero es ella la que nos está dando el mensaje. ¿Sí? Es la palabra de Dios la que nos da el mensaje para el pueblo. No es lo que yo creo, quiero o pienso, sino lo que la palabra de Dios está diciendo al pueblo. Ahora, cuando hablamos de ser instrumentos en la mano de Dios, que de eso tratan estos devocionales, es que de ser parte de un instrumento, es que nosotros no hacemos nuestra propia voluntad. Hay trabajos que a nosotros nos piden que trabajemos sin necesidad de pensar muchas veces, o sea, no nos pagan, y perdonen la forma como lo estoy diciendo, no nos pagan por pensar, nos pagan por ejecutar como tal. En el caso del Evangelio de Dios, somos ejecutadores, somos los medios que Dios ha utilizado para comunicar el mensaje de la palabra de Dios. No somos personas para colocarle nuestro pensamiento y nuestras ideas a la palabra de Dios para poderla transmitir al pueblo. Basta. Si lo hacemos de esta manera, estamos desviándonos de la palabra de Dios, porque estamos dando nuestros conocimientos y no el conocimiento de la palabra de Dios. Así que cuando nosotros estamos hablándole a otras personas, no es lo que yo creo y pienso de algún texto bíblico, de algo de la palabra, sino lo que la palabra tenga que decirle a la persona. Eso es importante para nosotros, poderlo entender. Y mire que aquí lo analizamos en todo el pasaje 8. Cuando se lee la palabra verdaderamente, cuando uno verdaderamente transmite el mensaje de la palabra de Dios, es en ese momento cuando Dios hace la transformación a esa persona o a ese pueblo en este caso. Es cuando la palabra de Dios verdaderamente es la que transforma la vida de Dios, porque es la palabra de Dios la que trae de muerte a vida. No son mis palabras. Yo puedo ver a un muerto y decirle, para, levántate y anda, y seguro, estoy completamente seguro que ese muerto no se va a parar. Y así sea el mejor predicador que usted pueda encontrar acá. Puede decir muchas cosas, puede haber interpretado la Biblia de muchas maneras, decir que se la sabe toda, que la ha entendido toda, pero por más que eso no podrá decirle a un muerto, levántate y anda. Pero la palabra de Dios sí lo hace, y Dios sí lo hace de esa manera. Eso muestra que es la que verdaderamente transforma una vida, que cambia una vida en la palabra de Dios. Veas, el resultado de leer la palabra trajo al pueblo a que sintiera dolor por la condición en la cual se encontraba. Es ella la que transforma, es ella la que cambia, ella es la que nos muestra, nos redarguye y nos muestra eso. Mira el versículo 9 como dice: y Nehemías, el gobernador y sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo,
dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloráis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Todo el pueblo lloraba, clamaba por eso. Así que dice, sí, luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es ¿qué? Es vuestra fuerza. Es en el gozo en Jehová es donde encontramos, en el gozo de Dios es donde encontramos la verdadera fuerza. Ahora, mire cómo nos lleva a nosotros a Cristo el pasaje. ¿Cómo nos lleva esto ahora a la palabra de Dios dada a nosotros por medio del Señor Jesucristo? El mensaje de transformación por medio de la sangre de Cristo, ahora a nosotros nos debe llevar a entender que Él es nuestra fuerza. Él es la victoria que nosotros alcanzamos, no nuestras fuerzas. De nuestras fuerzas terminamos en desmayo, terminamos cansados, pero en las fuerzas de la palabra de Dios, en la fuerza de la obra de Cristo, es que encontramos todo lo que usted y yo necesitamos. El pueblo ahí inmediatamente empezó a cantar, a alabar, empezaron a compartir con alegría, a ver todo esto, celebraron la fiesta de los tabernáculos. Mire lo importante de esto. ¿Cuándo se había celebrado la fiesta de los tabernáculos según la lectura? Desde los tiempos de Josué. Desde Josué hasta ese momento no se había celebrado. Ahora, podríamos decir, bueno, pero pasaron unos cuantos capítulos, unos cuantos libros para que pasara esa fiesta. Pues si hacemos, y puedo estar equivocado, pero si hacemos una cuenta así bastante concienzuda, o sea, alrededor de unos 700, 800 años, poquitos. No había pasado nada. La ley había sido escrita, había celebrado la fiesta de los tabernáculos, pero solamente la habían dejado de hacer unos cuantos, 700 o 800, o creo que un poco más. Tendría que entrar a ver esta parte, que no lo había estudiado, pero se me vino a la mente. Y 800 años posiblemente sin estudiar la palabra de Dios. No sé si me hago entender, sin ir a lo que significaba la fiesta de los tabernáculos. Era recordar el tiempo o el momento cuando Dios nos sacó del pecado y ahora tenían que celebrar por unos días, por una semana, celebrar y recordar en su vivencia lo que el pueblo pasó en el desierto y cómo Dios proveía todo lo que necesitaban. Es que eso es importante. Cuando usted vea el capítulo 9, usted va a encontrar que ese arrepentimiento los lleva a ellos a reconocer, mire, se nos olvidó lo que había pasado, se nos olvidó de dónde nos sacó Dios a nosotros, se nos olvidó no solamente de dónde nos sacó, sino que se nos olvida que Dios es el que nos sustenta. Mire que aquí en el capítulo 9 encontramos cómo ellos se reunieron en ayuno y con cilicio delante del Señor y se apartaron y empezaron a estudiar la palabra y se dieron de cuenta que todas las maravillas que Dios había hecho con ellos, pero a ellos se les había olvidado. Y eso nos pasa a nosotros. Mire que nosotros pareciera que tuviéramos una memoria a muy corto plazo, porque se nos olvida las maravillas que Dios ha hecho con nuestra vida. Ahora, de pronto algunas cosas no han pasado, pero cuando vamos a las Escrituras, vamos a encontrar que justamente Dios ha hecho muchas cosas y siempre va a demostrar que nosotros dependimos de Él. Y ese es el asunto. Cuando nosotros nos empezamos a alejar de la palabra de Dios, cuando dejamos de estudiar la palabra de Dios como debe ser, estudiando en ella, sacando de ella el mensaje de Dios, entonces encontramos que se nos olvida y empezamos nosotros a nuestras propias fuerzas a adquirir las cosas y empezamos a dudar de la providencia de Dios, de un Dios proveedor para nosotros. Cuando hablamos de ser instrumentos de Dios, es que podemos en la vivencia del diario, del día a día, reconocer que todo lo que hacemos, que todo lo que logramos, no es porque tengo el secreto de la felicidad, como algunos a veces podemos decirlo, o es porque hago una cierta práctica y esa práctica me permite estar cómodo. No,
Eso no funciona así o eso no es así. Es una gran mentira que nos podemos estar diciendo. Aquí lo importante es reconocer que si puedo hacer algo, si algo tengo, si algo me ha dado Dios, es porque Dios así lo ha querido para mi vida y así lo ha tenido. El pueblo recuerda entonces en el capítulo 9 cómo entonces hace un paso a paso y cuentan rápidamente toda la historia del pueblo. Mire que este relato de Nehemías lo encontramos también en el libro de los Hechos y encontramos como en la defensa del Evangelio, no de su vida, sino la defensa del Evangelio por parte de Esteban, encontramos haciendo un relato similar al que encontramos en Nehemías. Y eso también lo encontramos en los Salmos, también lo encontramos en el libro de los Reyes, recordando constantemente de dónde nos ha sacado el Señor. Y eso es un recordatorio que debe estar para nosotros. Versículo 20 del capítulo 9 dice, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y el agua le diste para su sed. Lo sustentaste por 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, y se hincharon sus pies. Y le diste reinos y pueblos, y repartiste por distritos, y poseyeron la tierra de Sehón, la tierra del rey de Hesbón, y de la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que había de entrar y poseerla. Eso muestra entonces ahora. Pero ahí ellos no solamente recuerdan las maravillas y la gloria de Dios, que es lo que nosotros debemos recordar, sino que al paso también ellos recuerdan qué hacía constantemente el pueblo. ¿Y qué era lo que constantemente hacía? Desde el mismo momento cuando salieron de Egipto, volver a caer en las condiciones de pecado. Volver a caer en esas condiciones. Y mire que cada nada, y aquí lo recuerda muy claro, por ejemplo, el versículo 26 dice, pero te provocaron a ira. Y cada nada ellos empezaban, y se levantaba un caudillo, se levantaba un líder, un profeta, y el pueblo volvía y se arrepentía, pero volvía y caía, volvía y se olvidaban de la palabra de Dios. Era algo constante, basta, es algo constante que sigue pasando hoy en nuestros días. Cuando tú y yo, y vuelvo y lo repito, nos alejamos de la palabra de Dios, nos dejamos de escudriñarla, nos dejamos de enseñarla, y entonces caemos en el error. Mire que como líderes pasamos por varios asuntos y es a veces qué enseño a los demás y muchas veces intentamos enseñar lo más fácil o lo más llamativo, ¿sí? Lo que llame más la atención a la gente, lo que entretenga más a la gente, ¿sí? Lo que la gente quiera escuchar, pero de eso no se trata la palabra de Dios. La gente solo venía a arrepentimiento cuando entendían la palabra de Dios. La gente Dios cuando daba misericordia, cuando la gente doblaba rodilla porque se había arrepentido de sus pecados. Y eso es algo que nosotros debemos tener claro. ¿Qué hicieron inmediatamente después de haber entendido la palabra? Hicieron un pacto con Dios, en el cual ellos firmaron abiertamente firmaron y se comprometieron a hacer las cosas como Dios había prometido. Ahora esa generación hace la voluntad del Señor. ¿Qué pasa después? Pues eso es otro asunto para otros devocionales. Pero lo importante es que ellos entendieron eso. Ahora, nosotros estamos llamados a arrepentirnos. De pronto no de hacer un pacto con Dios, pero sí de andar en una vida consagrada con Dios. ¿Y cómo podemos andar en una vida consagrada con Dios? Pues de una sencilla razón o de una sencilla forma, y es escudriñando su palabra, su escritura, nutriéndonos de ella, buscando de ella, para que nosotros seamos una iglesia con propósito, para que seamos una iglesia que verdaderamente exalte el nombre de Dios. ¿Queremos ser líderes con propósito? ¿Queremos ser una iglesia con propósito? Pues entonces que el Señor nos permita verdaderamente analizar su palabra, buscar de ella, buscar que Él sea el alimento verdadero que necesitamos. Aquí no se trata de carismas, aquí no se trata de que me agrade la predicación de alguna persona, aquí no se trata de que agrade las palabras bonitas que hable el predicador o el que esté al frente. Aquí se trata que seamos vidas consagradas, llenas por la palabra de Dios.
Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias, bendito Señor, porque tú has sido bueno y maravilloso en nuestra vida. Gracias por la salud y la vida de mis hermanos y por este corto devocional que nos ha permitido el día de hoy. Puede sonar las canciones, tal vez alguno de ellos, tal vez algunos hermanos no lo quieran ver, ni siquiera. Pero Señor, esa no es mi voluntad, la voluntad es tuya, Señor amado. Y que podamos, Señor amado, llenarnos de tu gracia y de tu obra para que podamos, Señor, bendecir tu poderoso nombre. Gracias por mis hermanos. Señor, colocamos a las personas que estén con necesidades, Señor. Permítenos entender, Señor amado, que debemos ser como el pueblo de Dios, un pueblo de Dios que entendía que estamos en las manos de Él. ¿Qué debemos hacer en la enfermedad? Mirar hacia la cruz. Mirar hacia la cruz para entender que Él es el único que nos puede salvar. Si estamos en afrentas, Él es el único que nos puede soportar, que nos puede ayudar, que nos puede dar la fuerza que nosotros necesitamos. Señor, te bendecimos y adoramos tu nombre en este día para darte la gloria y la alabanza por cada una de las cosas que tú haces por nosotros. Te bendecimos, adoramos y exaltamos tu nombre. Amén y amén. Mis hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde, y que la gracia del Señor esté con ustedes, conmigo, y que podamos tener días de bendiciones en las manos del Señor. Dios los guarde.